Buenas tardes con todos. El título de la charla de hoy es Electrocardiograma en infarto de miocardio. Soy el doctor Alexis Vallejos y es un placer estar con ustedes. Y bueno, sobre todo vamos a tratar unos aspectos generales sobre el EKG en infarto, algunas definiciones, vamos a ver dónde se mide la elevación del ST, el punto J, una onda Q, una onda T, cuándo es normal y no. Vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial y ustedes se van a dar cuenta que toda elevación de ST no es infarto, toda onda T negativa, toda onda Q no es infarto necesariamente. Vamos a ver algunos patrones atípicos notables que a simple ojo, si uno no los conociera, se le pueden pasar en el diagnóstico. Entonces yo quiero entrenarte en eso. Y algunos electros con casos ilustrativos que creo van a ser muy importantes para ti. ¿Ok? Entonces iniciamos. En primer lugar, cuando uno tiene un paciente con SICA, síndrome isquémico coronario agudo, que tú vas a definir que alguien tiene SICA porque tiene un dolor que dura más de 20 minutos según las guías, aunque los textos originales decían un dolor que dura más de 10 minutos, o puede ser dos o más dolores que duren al menos más de 5 minutos. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene un dolor que le dura más de 20 minutos o tiene dos o más que duran más de 5, estás en SICA. Estás en un probable SICA, ¿no? Si tú, y cuando te colocas en este diagnóstico de trabajo, que me estoy enfrentando a un SICA, tú tienes que saber que estos pacientes no necesariamente se van a presentar con dolor. Hay pacientes que no van a tener dolor o pueden ser asintomáticos, los famosos infartos silentes, que ya lo vamos a conversar. Y hay algunos que no tienen síntomas o muy pocos, un malestar abdominal leve. Hay otros que sí van a tener un gran dolor torácico, que es intermitente, otros va a ser un dolor persistente. Muchos de los pacientes con Zika van a tener shock cardiogénico, o sea, se van a hipotensar o van a hacer una insuficiencia cardíaca aguda que van a terminar intubados y otros van a hacer muerte cardíaca súbita. Entonces, todo ese es el espectro del Zika, desde un paciente que no tiene síntomas hasta un paciente que fallece en la calle por esto, ¿no? Y si tú le tomas electrocardiograma, muchos de estos pacientes van a tener un electro normal, otros van a tener depresión del ST, otros van a elevar el ST, otros van a tener arritmias como TBs, FBs. Entonces se puede presentar con todo esto. Pero es importante, este electrocardiograma es importantísimo porque te va a definir si tú estás en un SICA con elevación del ST o estás en un SICA ST no elevado. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, los pacientes con un SICA ST elevado, ¿por qué elevan el ST? Generalmente los pacientes que tienen ST elevado tienen una oclusión total. Ese dato quiero que te lleves. Los que tienen ST elevado tienen una oclusión total de la arteria epicárdica. En cambio, los ST no elevados, que pueden ser normal, alteraciones de la onda T, solo ST, generalmente la oclusión es parcial, no es toda la arteria se ha ocluido. ¿Qué más? Los pacientes ST elevado es total, ST no elevado es parcial la oclusión o subtotal. Los pacientes con ST elevado, el trombo tiene bastante fibrina, es rico en fibrinógeno, en fibrina. En cambio, los ST no elevado, el trombo va a ser más rico en plaquetas. ¿Ok? ¿Y por qué tienes que conocer esto? Porque el tratamiento va a variar. Si tú con tu electrocardiograma identificaste que tu paciente es ST elevado, la oclusión es total y el trombo es de fibrina, corres contra el tiempo. ¿Tiempo de qué? Porque ese miocardio, donde no llega sangre, nada, toda esa zona transmural, y ese es otro dato, cuando se eleva el ST y la oclusión es total, la muerte del miocardio es toda la pared. O sea, es un infarto transmural, por eso se le decía transmural, porque muere todo el muro del miocardio, porque la oclusión es total. Y como lo último que muere es el subepicardio, también se le llama subepicárdicos. En cambio, cuando la oclusión es parcial, o sea, un ST no elevado, que la oclusión generalmente es parcial, que es un trombo no tanto de fibrina, sino de plaquetas, no muere toda la pared, porque sí llega algo de sangre, muere la zona más sensible a isquemia del miocardio, que es el subendocardio. Por eso los infartos ST no elevados se les llamaba subendocárdicos. Y esto, Alexis, ¿qué tiene relevancia? Si tú identificas con los electros que vamos a identificar que el paciente tiene un ST elevado, y que está ocluido totalmente y que se va a morir toda la pared, corres contra el tiempo, tiempo de que toda la pared se necrose y que el daño sea irreversible. Y tú vas a tener indicación guía 12 horas, indicación 1A, para abrir esa arteria. Y esa arteria tú la vas a poder abrir de dos formas.
Si estás en un mundo ideal, supongamos que estamos al lado de INCOR y puedes llegar, deberías abrirlo con una angioplastía, intervención coronaria percutánea, en un catéter por la arteria radial, eso lo demostró el Trial Matrix, y abres la arteria. Y si no tienes, como en muchas regiones del país, que no tienen cateterismo, lamentablemente, tienes que hacer la fibrinólisis, pero tienes que abrir esa arteria. Ahora, si tú estás en un ST no elevado, acá no se hace fibrinólisis, no se realiza fibrinólisis. No te sirve de nada alisar un ST no elevado. ¿Por qué? Porque el trombo es más de plaquetas, no es tanto de fibrina, y la fibrinólisis con alteplase, que es el medicamento que tenemos en Perú, no va a alisar plaquetas, sino fibrina. Entonces no puedo hacer fibrinólisis, no corro tanto contra el tiempo, tengo que hacer intervención coronaria percutánea, sí, pero no, como no está tapado todo, no se va a morir toda la pared miocárdica en 12 horas, ¿no? Hasta un máximo de 48 horas que puede durar, ¿no? Entonces, por eso tengo que identificar, porque si yo identifico que es un ST elevado, que es una oclusión total, que es algo de fibrina, tengo que, si estoy en un lugar que no hay cateterismo, como la mayoría del país, lisarlo al paciente. Y tengo 12 horas máximo para lisarlo. Y luego hacerle ya el cateterismo en las siguientes 2 a 24 horas. Pero si yo no estoy en este caso 1 y estoy en el caso 2, entonces no puedo lisar. Si me equivoco, le hago hemorragia cerebral al paciente y debería hacer un cateterismo según el riesgo. Entonces, tienes que tú aprender a leer bien el electrocardiograma, sobre todo para identificar si no te estás enfrentando a este paciente con elevación del ST, que tendrías que rápidamente actuar. ¿Ok? Eso es el mensaje en esta diapositiva. Ahora, es diferente Zika de infarto, por si acaso. ¿Ya? Si tú tienes solo elevación de troponinas, esto se llama lesión miocárdica. Elevación de troponinas es lesión miocárdica. Ahora, si tú esta elevación de troponinas, si bien puede ser por un infarto de miocardio, también puede ser, ¿por qué se puede elevar las troponinas? Porque el paciente tiene hipertrofia ventricular, porque el paciente tiene una arritmia, porque el paciente ha tenido un trauma torácico, porque el paciente ha tenido múltiples causas, ¿no? Una sepsis, una enfermedad renal crónica, o sea, hay muchas causas que te pueden dar lesión miocárdica. No solo el infarto eleva troponinas, no solo el infarto genera lesión o daño miocárdico, sino las arritmias, las valvulopatías, las infecciones, los traumas. La mayoría de cosas pueden dar elevación de troponinas y no por tener elevación de troponinas yo digo que es infarto de miocardio. Yo solo cuando tengo elevación de troponinas, ¿qué es lo único que puedo decir? Que hay daño miocárdico. ¿Y cuánto tienen que elevarse? Más del percentil 99. Para yo decir que el paciente tiene infarto de miocardio, ¿qué tengo que demostrar? Que el infarto de miocardio, ¿qué significa? Que el paciente tiene elevación de troponinas más del percentil 99, es decir, tiene lesión miocárdica. Pero además, ¿qué debe tener? Esta lesión miocárdica debe ser aguda, una lesión miocárdica, la cual debe ser aguda, es decir, yo tengo que ver una curva de troponinas, según ascendente o descendente, según el momento que lo vea, variando más del 20%, y tengo que, y la causa, la etiología de esto debe ser isquemia. O sea, no puede ser una arritmia, no debe ser un trauma, debe ser isquemia para que yo diga que el paciente tiene un infarto de miocardio. Tiene elevación de troponina, o sea, lesión miocárdica, que esto debe ser agudo y debe ser isquémico. Ahí yo digo, estoy ante un infarto. Y ya saben que en la cuarta definición ha definido 5 tipos de infartos, pero quiero centrarme en el uno, el cual es por rotura de la placa, y ahí se forma el trombo o erosión. Las erosiones generalmente no hacen tanta oclusión, sino suboclusión. En cambio, la rotura generalmente hace más oclusión, ¿no? Acá vemos una oclusión total, esto me daría un ST elevado, un infarto transmural. En cambio, esto es una suboclusión, por lo tanto me daría un ST no elevado, un trombo más plaquetario, un infarto predominio subendocárdico. Y yo para decir que estoy ante un infarto tipo 1, el tipo 1 es porque hay un ateroma más rotura de placa, un ateroma que genera la obstrucción. Ese es el tipo 1, ¿no? Yo tengo que tener lesión miocárdica, elevación de troponinas y al menos uno de los siguientes.
sea, lesión miocárdica aguda, elevación de troponina aguda y al menos uno de los siguientes. Algo que me diga que todo esto es por isquemia y es por un ateroma que obstruye las arterias. Por ejemplo, debo tener síntomas de isquemia, nuevos cambios isquémicos en el electro, que es lo que vamos a repasar, aparición de ondas Q patológicas, puede ser evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable. O sea, yo hago una eco y veo que no se mueve, una resonancia veo que no se mueve, o que lo vea el trombo en la angiografía o en la autopsia. Entonces, un paciente, cuando te pregunten, ¿cómo defino infarto de miocardio tipo 1? Un paciente que tiene lesión miocárdica aguda, es decir, elevación de troponinas, más del percentil 99, que está en curva, y además uno de 5, o síntomas o cambios en el electro, onda TST, o aparición de ondas Q, o por imagen yo veo que hay una zona que ya no es viable por eco, por resonancia, o yo veo el trombo por la angiografía del cateterismo, o en autopsia. Si yo tengo uno de estos 5 más la elevación de troponinas aguda, ahí digo estoy ante un infarto de miocardio tipo 1, ¿ya? ¿Y por qué te explico todo esto? Porque cuando tú veas elevación, cuando tú tomes un electro, que la guía dice que tienes que tomarlo en todo paciente con dolor torácico, debes tomar un electro, ¿en cuánto tiempo? En menos de 10 minutos. Y si tú ves elevación del ST, no puedes decir infarto de miocardio porque aún no vas a tener troponinas, pero tú acá ya vas a dar un tratamiento, un manejo. Y si tú no ves elevación del ST o ves infras o ves unas Ts anormales, entonces acá, cuando yo no veo elevación del ST, acá yo pido troponinas para poder confirmar ST no elevado y de acuerdo a esto yo doy mi tratamiento. Entonces, mira el mensaje que quiero que te lleves. Cuando yo tomo un electro en menos de 10 minutos y veo el ST elevado, no pido troponinas, de frente hago mi manejo. Tengo que lisar, tengo que hacer cateterismo. Pero si mi electro no me demuestra ST elevado, francamente, o me mostró ST, pero aún tengo dudas, ahí recién pido troponinas. Las troponinas me ayudan en el algoritmo ST no elevado. Confirmo mi diagnóstico y estratifico si es muy alto riesgo, y con eso doy mi manejo. Entonces, yo no espero hasta troponinas en el ST elevado para dar el manejo, sino de frente. En el ST no elevado sí necesito mis troponinas, las ultrasensibles, algoritmo 0, 1 hora, 2 horas, y con eso doy manejo. Ya sabes, lesión miocárdica, la definición, ya sabes cuándo sería un infarto de miocardio, ya sabes cuándo pido tropos y cuándo no, y ya sabes qué criterios deberíamos tener para el infarto de miocardio tipo 1. En esos criterios para el tipo 1, que es cuando hay aterosclerosis, ¿no? Que obstruye alguna arteria epicárdica, no voy a hablar de los síntomas, ni voy a hablar de las imágenes, ni del trombo. La charla nos va a centrar en cambios isquémicos y ondas Q patológicas para confirmar este diagnóstico, ¿ok? Ahora, el electrocardiograma de 12 derivadas tiene una especificidad de 91%, es decir, si yo lo encuentro, sí es probablemente un ST elevado, pero mira la sensibilidad, 32%, o sea, uno de cada 3 infartos no lo voy a ver inicialmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo un paciente con dolor torácico y yo sé que no lo encuentro uno de cada 3 en un solo electro? Tengo que repetir mi EKG en cada 15 a 30 minutos. Mientras más veces yo repita, más probabilidad que yo encuentre la alteración. Porque un mensaje quiero que te lleves. El EKG en un Zika se mueve. Ese mensaje yo siempre lo tengo claro. Cuando tú estás sospechando de que ese dolor torácico es por infarto, tómale electros seriados y tienes que mirarlo con detalle, porque si el paciente está con isquemia, esa onda T no se va a quedar ahí, se va a hacer más picuda, se va a invertir, se va a hacer más simétrica. Ese QRS no se va a quedar ahí, se va a empezar a hacer más pequeño, se va a fragmentar, va a aparecer onda Q. Cuando es un Zika, el EKG se mueve, no se queda estacionario. Y más bien, si tú tomas varios electros y el EKG es el mismo, no cambia nada, ni un milímetro, duda de que eso sea un SIC. Y tienes que dudar porque si no lo vayas a alisar por las puras, ¿ya? Y da hemorragia cerebral. Ojo, miren, algunos datos de electro. Solo un pequeño número de pacientes con dolor torácico muestra cambios típicos. Más del 30% tendrá un EKG normal o con cambios atípicos. Por eso la sensibilidad te decía 32%. O sea, uno de cada 3, el electro en un Zika es normal o cambios atípicos muy sutiles, ¿no? Y 5% es normal, ¿ah? Por más que tú repitas 5% se va a ver normal. Por eso, solo por electro no debes descartar Zika, ¿no? Por eso te decía yo,
Si te salió ST elevado, bien, haz tu tratamiento. Si no te salió ST elevado, repites tus electros, pero necesitas troponina para poder confirmar o descartar el diagnóstico. No por electro, solo electro no te vas a descartar, ¿no? Y lo puedes repetir cada 10 minutos si se sospecha, algunos dicen 15. Y las oclusiones de la arteria circunfleja son las más difíciles de diagnosticar. ¿Ok? Esos datos quiero que te lleves, ahí está la referencia. Y ahora sí vamos a hablar netamente de electrocardiograma. Quiero que me prestes bastante atención. ¿Ok? Onda P, onda Q, R, S, ST, onda T. ¿Ya? Lo que quiero que reconozcas es lo siguiente. Primero, ¿dónde voy a medir la elevación del ST? Este de acá viene a ser el punto J, donde señala el número 2. Esto viene a ser el punto J. Voy a colocarlo en verde. ¿Ya? ¿Qué es el punto J? El punto J es el inicio del ST o el final del QRS. Justo donde termina el QRS e inicia el ST, ese es el punto J. ¿Dónde yo mido la elevación del ST? Depende tu línea de base. Ojo, depende de tu línea de base. Si tú dices, Doc, mi línea de base, esta es la onda T por si acaso. Mi línea de base es el segmento TP. Ah, ya. Si tu línea de base es el segmento TP, tú tienes que medir la elevación del ST. Mira el dato que te voy a dar. Este dato es importante. Mira el dato que te voy a dar. Tienes que medir la elevación del ST 60 a 80 milisegundos del punto J. Es decir, si tú consideras como tu línea basal, por ejemplo, el segmento entre la T y la P, ¿yo dónde voy a medir mi elevación del ST? ¿Lo mido en el punto J? No, un poco más allá. Lo voy a medir 60, 80 milisegundos del punto J. Y desde acá yo voy a contar, ¿no? ¿Cuántos cuadritos se elevó de acá a acá? Si esta es mi línea de base. Doc, ¿y existe otra posible línea de base? Sí. Si tú, primero voy a terminar acá, ¿no? A 60, 80 milisegundos del punto J, ahí mides cuánto se elevó el ST. Pero si tú eliges tu línea de base, el segmento PR, entre la P y la R, ojo, ahí sí mides la elevación del ST a nivel del punto J. ¿Ok? Si tú eliges tu línea de base, el segmento PR, ahí sí vas a medir en el punto J. Pero si yo elegí mi línea de base desde donde voy a contar en el TP, tengo que medir a 60 a 80 milisegundos del punto J. Esto es importante porque, tú sabes que uno tiene que decir que se eleve más de 1 milímetro, 2 milímetros, entonces tú tienes que ver dónde vas a contar. Si usas el TP, ya, desde acá trazas una línea y dices, ya, desde acá hasta acá voy a contar. Si usas el PR, de acá trazas una línea y de acá hasta acá voy a contar. La mayoría puede que no coincidan y por eso usualmente tienes que elegir uno de los dos, ¿no? Ya sabes dónde medir cada uno, ¿ok? Ahora, el otro dato que quiero que sepas es los cambios que van a ocurrir en un infarto. Ya, los cambios que van a ocurrir en un infarto. ¿Ok? Mira, conforme pasa el tiempo, el tejido de lo que era vivo va a morir. El miocardio de lo que estaba vivo va a morir. ¿Qué te confirma a ti que está vivo el miocardio? La onda R. La onda R se forma porque el miocardio está vivo. Entonces, ¿qué va a pasar conforme pasan los minutos u horas? La onda R se va haciendo más pequeña, se va haciendo más pequeña, se fragmenta a veces. Mira, se fragmentó como una oreja de conejo y hasta que es una onda R minúscula y queda la onda Q. Cuando el miocardio está vivo, la onda R es normal, es alta. Y conforme pasa las horas y va muriendo ese miocardio, pierde onda R, se va fragmentando la onda R y va apareciendo poco a poco la onda Q, que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, cuando tú ves un electro, por ejemplo, tomaste un primer electro, fíjate en la onda R, pues. Y conforme pasan los minutos y horas, compara si esta onda R va cambiando, va disminuyendo y va apareciendo una onda Q. Ese dato es clave, pero para eso tienes que medirlo en el mismo lugar los electrones. Si tú lo mueves, entonces no puedes comparar. Por eso a los pacientes que tienes dudas se le marca dónde se van a poner los chupones y se le toma cada 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es importante que tú recuerdes. Vivo onda R, muerto ya hay onda Q, o sea, necrosis, ¿ok?
Listo. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son los cambios en el infarto, no? En un infarto, otro dato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los libros clásicos dicen que lo primero que ocurre es alteraciones de la onda T. Pasan las horas, se altera el segmento ST. Y pasan las horas, se altera el segmento onda Q. Pero pues, esto puede ocurrir junto, pero eso es lo clásico. Ya eso es lo clásico. Entonces, quiero que tú veas una onda Q. ¿Ok? La onda Q puede ser normal en algunos lugares. Por ejemplo, estos son los vectores de despolarización del ventrículo. Primero que se despolariza en el ventrículo el septum, es el vector 1. Luego que se despolarizan la pared libre, el vector 2, y al final las bases. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando se despolariza, y acá quiero que me entiendas bastante bien, tú sabes que hacia donde va un vector se forma una onda R y hacia el otro lado se forma una onda negativa, porque un vector va positivo o negativo si es vector de despolarización. Aquí está V1, por ejemplo, y aquí estaría V6, ¿no? Tú sabes que así va V2, V3, V4, V5 y V6. Yo te pregunto, cuando se despolariza el primer vector de la despolarización ventricular, que es el vector del septum, ¿hacia dónde se dirige? Hacia V1, por eso V1 me refleja el septum. Entonces, ¿qué se va a formar en V1 por el septum? Como el vector apunta hacia V1 positivo, va a formar en V1 la onda ER, miocardio vivo. Pero, ¿qué crees que va a formar con la cola? Mira este vector, viene del septum hacia V1. Hacia donde va la cabeza el vector es positiva, entonces forma la R en V1. Pero la cola, que es negativa, ¿qué va a formar en V6? Ondas Q, porque en V6 aún no se han formado las R. Entonces, el vector sectal me va a formar ondas R en V1 porque es positivo y ondas Q en V6. Entonces, toda la zona lateral puede tener ondas Q. Y hay zonas, toda la zona lateral porque se alejan el vector del secto. Entonces, miren, puede haber ondas Q en V5, en V6, en D1, en VL, podría ser normal. ¿Ya? ¿Cómo yo sé si esa onda Q no es normal? ¿Ok? Y es lo que te decía, ¿no? Mira acá a la derecha. La despolarización del sectum, vector 1, de izquierda a derecha provoca ondas Q sectales en V5, V6, ya lo resaltamos, y hacia acá también tú sabes que va de 1 y hacia arriba va a VL. En VL. Esos lugares puede haber ondas Q, ¿no? Entonces, estas ondas Q sectales son pequeñas y no sobrepasan los 2 milímetros de profundidad, 1 milímetro de amplitud. A veces tú vas a encontrar una onda Q en D3. Pero esta onda Q en D3 es posicional muchas veces. Si tú encuentras, ese es otro dato, en electrocardiograma, un solo hallazgo no es significativo. En electrocardiograma requiero siempre dos alteraciones como mínimo que miren a la misma cara. Salvo excepciones, pero dos alteraciones como mínimo que miren a la misma cara. Entonces, si yo solo tengo una única onda Q en D3 en cara inferior, aislada, puede ser normal. Así sea un poco más de 2 milímetros. Y podemos pedir al paciente que inspire y realizamos un EKG durante la inspiración y esta onda Q desaparece. O sea, muchas veces pacientes, sobre todo con sobrepeso, posicionalmente pueden tener una onda Q anormal en D3. Y tú le dices inspira y desaparece o se hace más pequeña. Entonces, normal. Cuando una onda Q es patológica, este dato sí quiero que lo tengas claro. Ya la onda Q patológica es cuando mide más de un cuadrado de ancho cuando tiene muescas, cuando es irregular en su rama descendente, o cuando mide más del 25% de toda la R. Si toda la R, supongamos, es 10, ¿cuánto sería más del 25% del 10? Más de 2,5, ¿no? Entonces, si mide más del 25% del R que le precede, entonces ahí diríamos que es eh, una onda Q patológica. Estos son ondas Q patológicas. Entonces, ¿cuándo sería una onda Q patológica? Cuando tiene estas características que te he mencionado o está en una ubicación anormal. Por ejemplo, no debería haber ondas Q en el septum. Entonces ahí sí sería normal, debería haber en V5, V6.
Algunos datos, ¿ya? Ahora se sabe que la mitad de los pacientes con infarto de miocardio ST elevado presentan ondas Q de forma transitoria. O sea, los pacientes con ST elevado pueden tener ondas Q la mitad de forma transitoria y luego desaparecer esas ondas Q. ¿Ok? Entonces vamos con el concepto de isquemia. Donde ocurra la noxa, isquemia, ¿qué viene a ser? Que el tejido no se irriga muy bien. Lesión es cuando ya empieza a haber este compromiso, no es solo que no se irriga, sino que ya empieza a dañarse el tejido. Y necrosis cuando ya murió ese tejido. Repito, isquemia, no le llega sangre, lesión, el tejido empieza a dañarse, se liberan las proteínas, todo. Y necrosis cuando ese tejido ya tiene una franca muerte. ¿Ok? Entonces, miren, hay el concepto de isquemia subendocárdica, que es el infarto sin elevación del ST, ¿recuerdan? O subepicárdica. ¿Ok? Si es subendocárdica, ¿por qué subendocárdica es del infarto de miocardio ST no elevado? Porque es la zona donde es más sensible a hipoxia, la primera que va a morir cuando se compromete la irrigación. Esta es la primera zona que muere. ¿Ok? Porque es la última que se irriga, la sometida a más presiones. eh, listo. Y la que requiere una presión de perfusión coronaria más alta. Entonces, mira, si empieza a morir esta zona, cada vez que empiece una zona a afectarse, genera un vector de isquemia. Cada vez que empieza una zona a afectarse, se genera un vector de isquemia, ¿no? Y este vector de isquemia, nace en el subendocardio, entonces va a ser positivo y acá está tu electrodo. Entonces, ¿qué va a mostrar en el electrocardiograma cuando se daña el subendocardio? No le llega sangre. Se forma este vector de isquemia, que es una onda T, y se ve una onda T alta. Ahora, este dato llévate, por favor. Las ondas T de isquemia son simétricas. Si tú ves algo que es simétrico, sospecha fuertemente que eso es infarto, que eso es isquemia, que eso es un Zika. Entonces acá tú ves claramente que la rama ascendente y descendente son similares. Entonces yo sospecho, igual acá, que esto es de isquemia. Por ejemplo, las hipertrofias pueden darte ondas altas, pero tú tienes una onda así y así. Eso no es simétrico. Esto podría ser de hipertrofia. Pero si yo veo simetría, pienso más en isquemia, ¿no? Entonces, la isquemia suendocárdica, como nace en el suendocardio y se dirige hacia afuera, positivo, negativo, te hace una onda T positiva. En cambio, la isquemia subepicárdica, la isquemia empieza en el subepicardio. Y lo mismo, ¿no? Forma un vector positivo, negativo, y el positivo, y entonces el electrodo que está fuera del cuerpo va a captar el negativo, ¿no? Entonces, la isquemia subepicárdica, o sea, el infarto transmural, el ST elevado, te va a mostrar T's negativas. Ese dato llévate. Subendocárdico, T's acuminadas positivas simétricas. Subepicárdico, T negativa simétrica. Ahora, siguen pasando los minutos. Generalmente a los 20 o 40 minutos ya empieza a lesionarse el miocardio. Y de la misma forma, hay subendocardio, o sea, el ST no elevado, o subepicárdico, el ST elevado, ¿no? Eh, de la misma forma, se empieza a formar un vector, pero cuando ya es lesión, cambia la dirección. Cuando es lesión, se acerca, cuando es lesión, o sea, ya hay daño, se acerca hacia la lesión, ¿no? Se acerca hacia la lesión. Entonces, quiero que veas acá, quiero que veas acá. Se acerca hacia hacia el área dañada. Entonces, hay que positivo o negativo. En tu electrodo que está fuera del cuerpo, supongamos que esté en la pared, que va a haber infradesnivel. Infradesnivel. En cambio, acá, que es el subepicardio, acá es negativo, es positivo, en tu electrodo que estaba fuera del corazón, ¿no? Va a encontrar supradesnivel, ST elevado, ¿ya? Datos importantes de esto. Si tú ya encuentras ST elevado y sospechas que esto es por isquemia, sería un Zika, ST elevado, ya no necesitas troponinas y haces tu manejo fibrinólisis o cateterismo dependiendo el tiempo y lo que tengas, ¿no? Y el Zika ST elevado te localiza la cara infartada,
del corazón. O sea, cuando a ti te digan cara lateral, cara septal, inferior, etcétera, eso pasa en el ST elevado. El infradesnivel no te localiza. Acuérdate este dato, el infradesnivel. O sea, yo porque diga tiene infradesnivel en D2, D3 VF, es cara inferior. No, infradesnivel no localiza. Porque todo infradesnivel apunta usualmente hacia AVR. Entonces el infradesnivel no localiza. El supradesnivel sí localiza la cara del infarto. El infradesnivel no se lisa. El supradesnivel sí se podría lisar y ambos pueden ir a cateterismo. ¿Ya? Ok. ¿Y por qué es importante detectar esto? Porque el paciente, porque el paciente con ST elevado, yo ya lo tengo más claro, pero ST no elevado, no de primera instancia tú tienes que decir, porque tú veas un infra, este dato llévate, es muy bueno este dato. Por ver infradesnivel, no descartes un ST elevado. O sea, si yo veo un infra, de frente digo, ¿esto es un ST no elevado? No. Por ver un infradesnivel, no descartes ST no elevado. Porque ¿qué tal si tú ves infradesnivel, supongamos en V1, V2, y tú dices, ah, mira, un ST no elevado, Alexis? ¿Por qué dices? Porque veo un infradesnivel. Pero acuérdate que en el electrocardiograma, todo, todo es espejo. Lo que pasa en una derivada en el otro lado es contrario. Entonces, si yo veo infradesnivel, por ejemplo, en V1, V2, en la parte posterior del corazón, que ahora se llama cara inferobasal, pero para que nos entendamos, voy a decir posterior. Si yo veo infradesnivel en V1, V2, ¿qué significa en la parte posterior? En V9, en V8, V7. Supradesnivel. ¿Y qué era el infarto? ¿Era un infarto ST no elevado o un ST elevado que no viste de la cara posterior? Era un ST elevado que no viste en la cara posterior. Entonces, mensaje, cada vez que tú veas un infradesnivel, búscale el espejo y mira si en el espejo no está elevado el ST, porque si en el espejo está el ST elevado, cambió la clasificación ST elevado y cambió todo el manejo. ¿Ok? Entonces, por ver infras, lo primero que cuando tú veas un infra, y ese mensaje quiero que te lleves para la práctica, cuando veas un infra, descarta imagen en espejo. Eso es lo primero que tú tendrías que hacer. Cuando tú veas un infra, descarta imagen en espejo. Porque si hay imagen en espejo, cambió tu diagnóstico a ST elevado. ¿Ok? Es muy importante ese dato. Y ya necrosis son las ondas Q patológicas, ¿ya? Que antes se decía el ST no elevado no daba ondas Q y el ST elevado sí da ondas Q. Pero eso no es cierto, ¿ya? El ST no elevado da menos ondas Q, pero el ST no elevado da un 10 a 20% de ondas Q. O sea, en el no elevado puede tener ondas Q y el elevado podría no tener ondas Q, ¿ah? O sea, no siempre, no es absoluto en medicina de que el ST elevado es ondas Q y el ST no elevado es no Q, no. Ambos pueden ir, y de hecho un 10 a 20% no elevado da ondas Q y un ST no elevado hasta 50% las Q son transitorias. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, cuando no hay R se llama QS, ¿no? Y las QS son patológicas siempre, ¿ya? Ahora, más datos de la onda Q te voy a dar más adelante. Entonces, ¿qué pasa al final en el Zika, no? Mira, ¿esto qué sería? Una isquemia subendocárdica, T simétricas de picudas, ¿no? ¿Esto qué sería? Una isquemia, pero subepicárdica, no T simétricas, pero invertidas. Acá, ¿qué sería? Necrosis, ¿verdad? Porque hay QS. Mira, incluso melladura en la cama ascendente. No hay R, ya se perdió el miocardio. A más grande el QS, más miocardio necrosado. A más grande la Q, más miocardio necrosado. Acá, ¿qué sería? Un ST elevado, ¿no? Lesión subepicárdica, ST elevado. Y acá veo infradesnivel. Primero descarto imagen espejo y si no veo ninguna imagen espejo, lesión subendocárdica. ¿Listo? Y entonces este algoritmo, lo resumen, ¿no? La isquemia altera la onda T. Si es subendocárdico, la T es alta y simétrica en su endocardio. Si es subepicárdico, la T es negativa y simétrica. La lesión se altera el ST. El subendocardio
hay infrasnivel, si no es por imagen de espejo o cambio recíproco, y subepicárdico hay supraesnivel. Y la onda Q suele aparecer en los infartos transmurales o CST elevados, pero puede aparecer en 10 a 20% de los no, de los infartos ST no elevado o subendocárdicos. ¿Por qué? Porque la onda Q ¿de qué depende? Y acá lo voy a escribir. La onda Q no depende de que se muera todo en profundidad, o sea, de que sea transmural. No depende de la profundidad. Que aparezca onda Q depende de la extensión. O sea, si yo tengo un infarto, así sea transmural, pero pequeño, no va a aparecer onda Q. Y si yo tengo un infarto que es muy extenso, así sea subendocárdico, pero es muy extenso, ahí sí puede aparecer onda Q. La onda Q más depende de la extensión de todo el infarto que solamente de que sea transmural, ¿ok? Eso es importante que lo tengas claro y lo pueden preguntar. Ya, ojo, dato importante. Entonces, ¿cuáles son los cambios evolutivos una vez que ya tú te enfrentas a un infarto de miocardio? ¿Ya? Los cambios evolutivos, si tú no lo puedes abrir la arteria, primero mira esta isquemia, cambios en ondas T, lesión ST, Q, ondas Q anormales, ¿no? Primero, en la fase hiperaguda hay unas T picudas porque primero se daña el su endocardio, ¿no? Minutos a horas. Luego ya empieza a elevarse el ST, o sea, primero se alteran las T, luego el ST, y es convexo, mira, es como una cara triste, convexa, ¿no? Elevación convexa. Sigue la elevación convexa, pero las ondas T se van haciendo negativas con el pasar de los días, ¿ya? Y van apareciendo las ondas Q que ya se quedan. Posteriormente el ST desciende, se vuelve isoeléctrico, la onda T normaliza y tu única huella que queda es la onda Q patológica. La onda Q patológica es la única huella que queda y la única huella que va a quedar en el infarto. ¿Ok? Entonces ese dato, ¿y esta onda Q puede desaparecer? Sí, puede desaparecer en 10 a 15% de pacientes, sobre todo infartos pequeños, y generalmente entre los 3 a 6 meses es lo más precoz que se ha visto que desaparezcan las ondas Q. Podrían desaparecer, ¿ya? Entonces, en resumen, yo quiero que te lleves este dato. Cuando el paciente tiene un ST elevado y tú no logras abrir la arteria, o sea, reestabilizar el flujo, ¿qué va a ocurrir? Aparece mi onda T, se eleva el ST, aparece mi onda Q, y mi T se hace negativa. Con el tiempo, el ST se normaliza, la T se normaliza, y lo que me queda es la onda Q, que 10 a 15%, entre 3 a 6 meses, podría desaparecer la onda Q, pero la gran mayoría va a quedar con la onda Q de por vida, y muchas veces la onda R nunca normaliza. Pero es diferente si yo al paciente le hago una fibrinólisis, una coronariografía, un ICP, un cateterismo, una fibrinólisis, porque si yo abro la arteria de forma rápida, no pasa todo esto. Cuando yo abro la arteria, supongamos que estaba así el paciente, ¿no? Y con su T incluso picuda o una T normal, cuando yo abro la arteria, o sea, una arteria ya quedó abierta por el método que habíamos elegido, sobre todo cateterismo, ¿ya? Y esto es importante que tú lo lleves. Voy a hacer un cuadro acá a la derecha. Cuando yo aperturo la arteria, hay dos formas de abrir la arteria. Por fibrinólisis, aunque hasta un tercio puede ocurrir espontáneo, es cierto, a partir de las 24 horas, pero ya deja marca, ¿no? O por cateterismo. Cuando yo lo liso al paciente, tengo que tomar electros a los 60 y 90 minutos para ver si fue exitoso o no. ¿Cuáles son criterios de éxito? Caída del ST más del 50%. Entonces, si yo lo liso a mi paciente, que en un 60-70% puede ser exitoso, ¿y cómo sé que funcionó mi lisis? Y estoy en ese 60-70% porque cae el ST más del 50%. ¿Cuál de todos los ST que se elevaron tengo que ver? El más alto. El ST más alto de todos tengo que ese medirlo antes de la lisis y a los 90 minutos de la lisis. Y si cayó más del 50%, fue exitoso. Y los criterios, los otros dos criterios que tengo que ver es que el paciente tenga menor o ausencia de dolor y pueden aparecer RIVAs, que son ritmos idioventriculares acelerados, unas arritmias de reperfusión
que son sin onda P, QRS ancho, que me dicen a mí, está que se reperfunde. Ya, entonces esos son los cambios cuando yo lo liso y funcionó, y quiero que te acuerdes más de la caída del ST más del 50%. Cuando yo le hago una coronariografía a tiempo, ¿qué voy a ver en el electrocardiograma para saber que la arteria? Puede haber caída del ST, sí, pero debe ser más del 70%, ¿ya? Y tienen que aparecer ondas T negativas, que son ondas T de reperfusión. O sea, cuando yo hago el cateterismo y abro la arteria, la caída del ST debería ser idealmente más del 70% y las ondas T negativas de reperfusión. Esos serían mis hallazgos. Cuando no ocurre esto, en la fibrinólisis se llama fallida y tengo que hacer un cateterismo de emergencia, de rescate, se llama. Y cuando el cateterismo no ocurre eso, a pesar que el vaso está abierto, entonces muy probablemente llegué tarde y ya está lesionado el corazón, o se lesionó la microvasculatura, o hay una lesión por reperfusión que me está impidiendo solucionar el problema. El electro me dice a mí si se solucionó o no el problema. El electro me dice a mí si se solucionó o no el problema. ¿Ok? Por eso tienes que saber los cambios evolutivos y los cambios que ocurren si se apertura la arteria, que es diferente. Esto es si no hago nada. Esto si se apertura la arteria. ¿Ok? Ya sabes qué porcentaje, siendo ST elevado o no elevado, genera ondas Q. Y ya sabes que puede desaparecer las ondas Q. Y un dato que quisiera darte. La aparición de las ondas Q, ¿en cuánto tiempo se da? Y esto lo voy a escribir acá. La aparición de las ondas Q, acá dice de 9 a 12 horas. Otros textos reportan 6 horas, pero puede ser incluso a partir de los 30 minutos. O sea, tú porque veas ondas Q, no vas a decir, ah, no, ese es infarto antiguo, ya no lo voy a lisar ni voy a hacer cateterismo. No, tienes que hacer tu anamnesis. Las ondas Q pueden aparecer incluso a los 30 minutos, está descrito. Típicamente aparecen a las 6 horas como mínimo y la mayoría de casos entre 9 a 12 horas. ¿Cuándo yo diría que sí es un infarto antiguo? Si yo veo ondas Q, no pequeñas, sino anchas y ya nada de R, ahí yo podría decirte, ah, no, sí es antiguo, ¿no? Pero si yo veo una onda Q, por solo ver onda Q, infarto antiguo, ya pasaron muchas horas, no, porque pueden estar en los 30 minutos, en las 6 horas como el promedio, o 9 a 12 horas, ¿no? Pero si yo ya no veo nada de onda R, una onda Q ancha, ahí ya podría decirte, bueno, creo que sí, ya es un infarto ya evolutivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que aparece en los primeros 0 a 20 minutos? La T hiperaguda, ¿no? Una T de base ancha. Ah, eso es un dato importante. El, el infarto te prolonga el QT, te prolonga el QT. Muchas veces uno tiene duda, ¿será esta T de infarto o no? Mídeles el QT a los pacientes. Si el QT es ancho, probablemente sí sea una T, por eso es una T de base ancha. No solo es simétrica, sino de base ancha. Simétrica, mira, y base ancha. Y más alta que la R, es una T picuda. Si el QT se prolonga, ese es más asociado a isquemia. Ya por ejemplo, otras enfermedades no, que te alteren la onda T o el ST no te elevan el QT, como la pericarditis no te altera el QT, pero el infarto sí te altera el QT, te lo prolonga. Por eso el infarto, la causa más frecuente, la mayoría de infartos se mueren en la primera hora y se mueren por fibrilación ventricular. O- entonces son arritmias, que es la torsades de Pointes también, que es por QT prolongado. Tienes que tenerlo en cuenta esto. ¿Ok? El, el, la elevación del ST, T hiperacuda 10 a 20 0 a 20 minutos. Elevación del ST desde la primera hora y se pico máximo a las 10 a 12 horas. Ya está en lesión. Y la elevación es convexa, ¿no? Y ahí tú dices ST elevado, ¿no? Las ondas Q ya dijimos que puede ser desde los 30 minutos, la mayoría a partir de las 6 a 9 horas, y ya te habla de necrosis, ¿ok? Y conforme va apareciendo onda Q, va perdiendo la R, ¿no? Si aparece tempranamente es peor pronóstico. Y si la reperfusión fue exitosa, puede ser transitoria, que son transitorias en el 50%. Se invierte la onda T si yo abrí la arteria. La onda T invertida puede ser de reperfusión, apenas abrí la arteria, o puede ser por evolución del infarto. A partir de las 48 horas, por la evolución del infarto. Porque si aparece temprano, supongamos en las primeras 6 horas aparece, es que se abrió la arteria sola, se reperfundió espontáneo o yo abrí la arteria. Reperfusión espontánea o por intervención. Y luego se normaliza el ST entre 2 semanas posteriores al infarto y solo queda la onda Q, que 10 a 15% podría luego desaparecer, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, esta normalización del ST te ayuda a diferenciarlo bastante de pericarditis.
Por ejemplo, en pericarditis y en Zika, ¿qué normaliza primero? Normaliza, ¿no? Por ejemplo, en Zika, primero se empiezan a normalizar las ondas T. Las ondas T ya se aplanan, ya se empiezan a normalizar. En cambio, en pericarditis lo primero que se normaliza es el ST, ¿ya? En Zika, la onda T es la primera que normaliza y en pericarditis lo primero que normaliza es el ST, porque la pericarditis tiene 4 fases, ya lo vamos a mencionar. Ok, eso te va a ayudar. No te olvides el QT y que se prolonguen infartos, ¿ok? Ahora, si tú revisas la cuarta definición universal, ¿qué te dice, no? Que tú tienes que medir la elevación del ST en el punto J, tendrías que tomar el segmento PR como base si vas a medir punto J, y tienes que ver cuánto se elevó el ST, ¿no? Si, por ejemplo, si es mujer, ¿por qué varía si es mujer o varón? Porque el varón tiene más masa muscular y un varón más joven tiene más masa que un varón más anciano. Por eso el varón más joven te piden que en V2, V3 se eleve 2.5. En, si es un varón joven, tiene más masa miocárdica, 2.5. Si es un varón más anciano, 2 milímetros. Si es mujer, 1,5. Pero esto es para V2, V3. El resto siempre es 1 milímetro, un cuadradito que se eleve. Y tiene que ser en dos o más derivadas que miren a la misma cara. Ojo, ¿ya? Ahora, el infradesnivel solo te pide 0,5 milímetros, no te pide más. Medio cuadrito, ¿ya? Y la inversión de la onda T tiene que ser al menos 1 milímetro y tiene que ser inversión, pero con una R alta. O la R ser más alta que la S, ¿no? Eso es importante. Y las ondas Q, ya te dije, no debe haber en sectum, por eso hay con lo más mínimo ya es Q patológica. Si aparecen laterales debe ser más de un cuadradito, ¿no? Y las QS siempre son patológicas, eso tienes que llevártelo, pero no todos van a cumplir esto. Y acá quiero darte un dato importante. ¿Qué infartos, o bueno, qué infartos solo se requiere? Ya no se requiere 1 milímetro, sino elevación del ST de 0,5 milímetros. O sea, medio cuadradito. ¿En qué infartos solo requiero medio cuadradito? Los infartos posteriores. El de que es posterior, el de V7, V8, V9, como la derivada está más lejos del corazón, solo se requiere medio cuadradito. Ya no se debe llamar posteriores porque no existe la cara posterior, sino inferobasal es la cara, ¿no? O infartos laterales, le podrías decir. ¿Quién más? Los infartos de ventrículo derecho. Cuando tú usas B3R y B4R, y puedes decir B1R, B2R, B3/4R, si tienes dos o más derivadas que se eleve el ST, con dos o más, solo considera 0,5 milímetros. Si solo una se elevó, si solo vas a mirar B4R en infarto de ventrículo derecho, necesitas 1 milímetro. Pero si tienes ya dos o más derivadas con ST elevado del lado derecho, solo necesitas medio milímetro. ¿Y cuál más? Los infartos auriculares, que por los criterios de Liu, que ya lo vamos a ver, que es elevación del segmento PR, solo se necesita medio milímetro. Entonces, infartos posteriores o inferobasales del ventrículo derecho y los auriculares, solo con medio milímetro. El resto de 1 milímetro, a menos que esté en V2, V3, que ya sabes que requiero este, mm, más elevación dependiendo del sexo y la edad. Ahora, existen casos en los cuales se llama EKG sutil. ¿Qué es EKG sutil, Alexis? Que la elevación del ST no cumple los criterios. Elevación del ST, usualmente una elevación del ST anterior, un infarto anterior, no cumple los criterios que uno diría, ¿no? Más de 1 milímetro en dos derivadas, si es B2, B3 más de 2,5. Entonces pero el paciente está con dolor y todo me hace sospechar de infarto. Yo podría decir, voy a aplicar el EKG sutil, las reglas de Smith. No cumple los criterios, pero yo sospecho fuertemente y es anterior, le explico regla de Smith. Acá te estoy dejando la calculadora, el artículo pivotal, la calculadora que te pide. Es una calculadora, aquí está la referencia, ¿no? Y miren, para infartos anteriores sutiles, 4 variables y multiplica, pero esto tú lo pones en una calculadora porque no es posible aprender, pero los parámetros sí tienes que recordarlos. ¿Qué te va a pedir?
el intervalo QT corregido por Basek. Acuérdate que el QT se ensancha si es infarto, ¿verdad? Es un cambio sutil. La amplitud del QRS en V2. Vas a V2 y ves su amplitud. La amplitud solo de la R en V4 y la elevación del ST 60 milisegundos en V3. Tú usas V2, QRS, V4, R y la elevación a 60 milisegundos del punto J en V3 y con tu QT. Todo esto, aplicas la calculadora y te sale más de 18.2. Es un probable STEMI anterior sutil, 83% de sensibilidad y 87% de especificidad. Entonces, cuando no cumple criterios y aún sospechas que es infarto anterior, aplica el EKG sutil de SMIC. Ahora, esto es sutil. Solo es cuando no tienes un claro diagnóstico, pero aún sospechas de un infarto anterior, ¿no? Le puedes encontrar en aplicativos como Endical y y siempre que tiene que haber una elevación del ST de al menos 1 milímetro en una derivada de entre B2 a B4 y no cumple el B2 B3 más 2.5, ¿no? Y tú dices, esto no es una variante normal, es muy probable que sea una oclusión descendente anterior, pero no, estos son casos no diagnósticos, cuando hay dudas. Por eso acá no se incluyó si se elevó más de 5 milímetros el ST. Si el ST no era cóncavo, no se incluyó tampoco. Si había cambios recíprocos, y eso es importante. Ya muchas veces tú vas a tener duda, porque nosotros leemos cantidad de electros, ¿no? Y vas a tener dudas. Pero yo quiero que recuerdes esto. A veces las dudas te las va a solucionar los cambios recíprocos. Supongamos que yo hubo una elevación del ST apenas. Dices, ¿será o no será? Pero tú recuerdas, si se eleva algo por cambio recíproco, siempre verifica eso, ¿no? Si algo se va a elevar acá, ¿dónde tendría que bajar? Acá en cara inferior muchas veces, ¿no? Entonces, si tú ves que el ST se eleva, aún estás en duda, pero en cara inferior hay infras. No, pues estos son cambios recíprocos. Si tú ves cambios recíprocos o cambios en espejo, así no te parezca, no cumple los criterios, pero está que en otro lado hace cambios en espejo, sospecha fuertemente que es un infarto. Los recíprocos te van a dar el diagnóstico, porque hay casos difíciles, ¿ah? Cuando tienes hipertrofia del ventrículo, cuando tienes bloqueos, cuando tienes trastorno de repolarización, cuando ya has tenido un infarto previo y no sabes si es o no significativo, pero tú ves cambios recíprocos en otra cara, entonces esta pequeña elevación está generando depresión que una elevación me genere depresión en el otro, eso no es crónico, eso es agudo. Ya entonces en SMIC no incluyó si había recíprocos porque eso era obvio, si era más de 5 milímetros porque era obvio. Si no era cóncavo, no se incluyó porque ahí podía ser otro diagnóstico, ¿no? Si depresión del ST anterior, no, porque eran ST anteriores elevados. Y distorsión terminal del QRS en B2, B3 tampoco, ¿no? Porque si acá se distorsiona, entonces ya es obvio que es un infarto, ¿no? Ondas Q tampoco incluyó. Inversión de T, B2 a B6, no, porque ahí está el Wellens tipo B, ¿verdad? Ahora, el encaje sutil ya los tienes para utilizarlo. ¿Listo? 18.2 el punto de corte. Ahora, mira, quiero que veas en infarto de miocardio. Una onda T picuda tiene que ser base ancha, tiene que ser simétrica, tiene que prolongarte el QT, ¿no? T gigantes que pueden superar el QRS, ¿no? Pero existen otras ondas T. Mira, si tú ves esto, te va a aparecer ese T elevado como que cae y sube de forma rápida. Eso se llama punto J elevado y eso es de repolarización precoz. Puede ser normal. este, a pesar que tengas una T positiva simétrica, pero si es, no te eleva así de esta forma, ¿no? Sino ahí mismo, ese es de repolarización. Algunos le llaman, sobre todo asociado a hipotermia, Osborn, la onda, ¿no? En bradicardia, a veces la onda T, si el paciente está bradicárdico y tienes una onda T alta, podría ser una T alta vagal, ¿no? La hiperpotasemia también te va a elevar la onda T, así que tienes que tener cuidado, pero te eleva la onda T y te deprime el PR, ¿no? Te ensancha el QRS. Perdón, te acorta el QRS, ¿no? Porque la hipopotasemia el QT. La hiperpotasemia te disminuye el QT, pero la hiperpotasemia te eleva la onda T y te deprime la onda P, el PR, ¿no? Y te deprime el QT y puede terminar en arritmias ventriculares, ¿no? El bloqueo de rama izquierda, acá hay criterios específicos de Esgarbosa y de Barcelona que vamos a revisar, pero el bloqueo de rama izquierda te va a elevar el ST, pero es por bloqueo de rama izquierda, ¿no?
Se producen alteraciones en repolarización secundaria de ello en elevación del ST y ondas T en V1, V2. Y la hipertrofia ventricular también te va a elevar la onda T, ¿no? Pero no es por este infarto. Entonces, cuando tú veas, mira, tic para hipertrofia de ventrículo izquierdo. Si tú ves una onda R muy alta, o sea, ondas R de 20 milímetros, 25 milímetros, u ondas Q, R o Q muy altas o muy bajas, duda fuertemente que eso sea un infarto, porque todo cambio puede ser solamente por esa gran onda R, porque es proporcional, pues, ¿no? En un paciente normal que su onda R mide así, obviamente la onda T va a ser así. Y si se eleva el segmento del ST, no necesariamente tenía que elevarse, ¿no? Porque es normal. Pero si tú tienes una onda R así, todo se va a magnificar. Entonces, algo que normalmente no es elevación, va a parecer elevación. Y una onda T que normalmente parece normal, se va a ver alta. Pero es debido a esta onda R alta. Entonces, tú ves una onda R muy alta, una onda Q muy profunda, sospecha de hipertrofia, duda fuertemente que eso sea un infarto. Busca cambios recíprocos, cambios dinámicos. Para la hipertrofia ventricular izquierda funciona mucho los cambios recíprocos, o sea, que tú veas en otra cara que está haciendo espejo y que la misma derivada tenga cambios dinámicos y tomarle electros seriados y ver si se mueve este electro, si no, no. ¿Ya? Bloqueo rama izquierda hay criterios que hay que buscar. La onda T negativa, isquemia subepicárdica, verte simétrica, hay que buscar el patrón de Welles tipo B. En la fase subaguda, ¿no? ¿Recuerdas que te dije ¿Recuerdas que te dije que el paciente iba a negativizar las ondas T? O si tú la abrías la arteria, la aperturas la arteria en las primeras horas, son T negativas de reperfusión, o sea, no de infarto. O sea, lo normal es que haga T negativas con el tiempo, ¿no? Pero si tú la abres, va a ser T negativas de reperfusión. Y a veces crónicamente se quedan estas T negativas, ¿no? La pericarditis, en fases tardías te invierte la onda T y se normaliza el ST. Lo que te decía, ¿no? La pericarditis primero normaliza ST antes que modificar ondas T. En cambio, el infarto primero modifica ondas T y al final el ST. Y las hemorragias intracraneales, ojo, pancreatitis, traumas, hemorragias intracraneales pueden alterar el ST y la onda T. Inversión simétrica onda T en un paciente que sangra el cerebro. Entonces, mira este caso, paciente con hematoma intracerebral, mira estas ondas T. Nos ha pasado que nos quieren enviar pacientes y dicen, no, doctor, es un paciente que está que se infarta. Pero tú tienes que preguntarle si no tiene algún déficit motor. Pues no, así, doctor, ¿verdad? No mueve el brazo. Más probable es que esos cambios eléctricos sean por esta hemorragia. Y mira, cuando ya lo drenaron todo, ya no son tan negativos, ¿te das cuenta? Ya no son. Entonces, traza donde son T gigantes y se alarga incluso el QT, T gigante, se alarga el QT, y cuando lo trata desaparecen estas T gigantes, ¿no? Entonces, las T negativas cerebrales existen y es por hemorragia intracerebral. Así que siempre que tú veas T negativas, descártale, que te digan, ay, no, hazle un buen examen físico, ¿ya? Y incluso son simétricas profundas, es por alteración del autónomo, que le manda mucha descarga adrenérgica a ese corazón y lo puede disfuncionar, ¿ok? Listo. Acá vemos más ondas T negativas por crecimiento ventricular izquierdo, pero este dato es importante. Si tú sospechas que no es por infarto, es asimétrico. Yo te pregunto, ¿esto es simétrico? Mira esta fase descendente, lenta y una ascendente rápida. Esto es asimétrico. Sospecha que eso no es infarto. Igual, y mira esta onda de resalta, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25. Ya tienes que aprender los criterios de hipertrofia del VI, lo podemos hacer en otra charla. Pero acá que te dije que te sirve cuando hay hipertrofia, busca cambios recíprocos en otra cara y busca cambios dinámicos en la misma cara. Y si es asimétrico, probablemente no sea. ¿Ya? Probablemente no sea. Si es bloqueo completo de rama izquierda, puede haber ondas T negativas, pero hay que aplicar los criterios de Sgarbosa y de Barcelona, que ya lo vamos a ver, las extrasístoles, pero esto es aislado, este es el latido normal. Y los marcapasos también te van a dar ondas T. Si el pendiente está con marcapasos también, y se aplican criterios similares a los bloqueos completos de rama izquierda. Entonces, este es un resumen. Ondas T picudas, la isquemia suendocárdica, la hiperpotasemia, la repolarización precoz. Un evento cerebrovascular puede tener T negativas como T picudas. Son más clásicas las T negativas, las ondas T cerebrales, pero puede darte también la hipertrofia del VI por sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica.
Porque la sobrecarga sistólica generalmente te da T negativas asimétricas y la diastólica por volumen puede dar T picudas. Fase hiperaguda de un infarto te da las T picudas, pero simétricas, base ancha, prolongación de QT, la angina Prince-Metal, o sea, el vasoespasmo. Y la pericarditis puede darte también estas ondas T, picudas, ¿verdad? Y acá lo vemos, ¿no? Mira, mira en pericarditis. No, pero ya vamos a ver cómo diferenciarlo. Pero mira, estás en pericarditis, ¿no? No te prolonga el QT, no te hace, la pericarditis no te prolonga el QT, no te hace cambios recíprocos. Ese dato es importante, ¿ya? La hiperpotasemia, mira cómo te hace estas T picudas. Ya, pero ya sabes, te deprime el PR, baja el ST, te acorta el QT. Y acá vemos en la sobrecarga diastólica, ¿no? Hay ondas T positivas, ¿no? Pero asimétricas. Y las negativas, isquemia subepicárdica, ya habíamos dicho, la hipopotasemia al revés y te prolonga el QT, patrón juvenil de ondas T, hemorragia soranoidea, ya vimos las T cerebrales, hipertrofia del pero por sobrecarga sistólica, ¿no? La miocarditis, pericarditis, que te puede dar complejo de bajo voltaje, incluso elevación del ST puede dar la miocarditis. El TEC, que es el complejo de Magin-Guay, puede darte T negativas en precordiales de B1 o B4. El TEC puede darte T negativas de B1 a B4, ¿ya? Y aparte puede hacerte el complejo de Magin-Guay, que es S1Q3T3, y el Wellens, que ya lo vamos a ver. Entonces, quiero mostrarte acá. Isquemia subepicárdica, T negativa. Sobrecarga sistólica, T negativa asimétrica con unas ondas R muy altas. Ondas R. Magin-Guay, que es, ocurre en el 10 a 15% de tromboembolismo pulmonar. Se ve el patrón S1Q3T3. Una S1 en D1, la S ancha, Q3, en D3, una Q y una T negativa en D3. Ahí puede aparecer. O si aparece T negativa de B1 a B4, también puede ser tromboembolismo pulmonar o sobrecarga del ventrículo derecho. Hay que buscar la hipertensión pulmonar, miocardiopatía arritmogénica, el BD, etc. Y el Wellens, que ya lo vamos a ver, que es una estenosis crítica de la arteria descendente anterior y que te da T negativas el patrón tipo B en precordiales. ¿Ya? Mira todas las causas, te estoy enseñando el diferencial. O sea, tú te estás yendo a esta charla sabiendo qué causas pueden, sabes identificar ondas Q, ST, ondas T, cada cuánto aparecen las ondas Q, las ondas T negativas, T positivas, las características, cómo va evolucionando el infarto, isquemia, lesión, necrosis, todos esos datos son importantes que los tengas claro de esta charla, ¿ok? Y luego es con la práctica. Mira, el infarto es convexo, usualmente la elevación del ST. Cuando tú tengas que no es convexo, duda fuertemente. Duda fuertemente. Puede ser, pero mira, una angina Prince-Metal, que es un vasoespasmo generalmente nocturno, puede infartar. Usualmente no es convexo, sino es cóncavo, hacia arriba, ¿no? Como una carita feliz. Igual la pericarditis, ¿no? Es como una carita feliz, cóncavo. Y la reposición precoz también. Datos de cada uno importantes. Por ejemplo, el angina Prince-Metal, el paciente es un vasoespasmo que va a calmar, aparece en la noche, puede llevar infarto tipo 2, ¿no? Mira, esta fina muesca al final del QRS es repolarización precoz. Tienes que siempre recordarlo, punto J elevado, ¿no? Repolarización precoz, elevación del punto J y ST cóncavo hacia arriba y suele observarse en cara inferior y anterolateral. Eso es en jóvenes se puede ver. En un joven sospecha fuertemente que no es infarto, ¿no? Y búscale estas cosas. Ahora, si sospechas que es pericarditis, es cóncavo hacia arriba. Pero la pericarditis lo más importante es que te hace dos signos muy interesantes, ¿no? Mira, si aquí está la onda T y aquí está la onda P, te hace un segmento TP en descenso. Un segmento TP en descenso. ¿Te das cuenta? La onda T está más arriba de la línea de base. Por eso el TP va descendiendo, si te das cuenta, ¿no? Ese TP en descenso, ¿cómo se le llama? Signo de Spodic. Entonces tú encuentras Spodic, piensa fuertemente, esto es pericarditis. ¿Qué más? Te deprime el PR, muy pocas causas. Los infartos auriculares sería tu otro diferencial, pero este PR baja, deprime el PR y habría que diferenciar. Si tú ves esto con Spodic, depresión del PR, elevación cóncava, tendrías que sospechar fuertemente de pericarditis, ¿no? Ahora, ¿cómo diferencio pericarditis? ¿Cómo diferenciaría pericarditis de repolarización precoz?
Este es, tú tienes que hacer una división. Por ejemplo, está así, ¿no? Entonces tú tendrías que hacer una división, ¿no? El segmento ST sobre la onda T, ¿no? Esa división. Entonces tú mides, a ver, de acá hasta la línea base, ¿cuánto hay en la onda T? Supongamos que haya 6 cuadraditos. Y de acá a la elevación del ST haya 3 cuadraditos. Si la división ST sobre T te da menos de 0,25, o sea, menos de un cuarto, piensa más en repolarización precoz. En cambio, si te da más de 0,25 el ST sobre T, piensa más en pericarditis. Ya esa relación ST sobre T es importante. Menos de 0,25, piensa en repolarización precoz. Más de 0,25 asociado al resto de características, piensa en pericarditis. ¿Ya? Lo que es rama izquierda, que hay que aplicar criterios de Sgarboz y Barcelona. ¿Ya? Eh, Te va a elevar el ST igual que el marcapaso. Y la hipertrofia ventricular izquierda te da ondas S profundas, elevación del ST con T positivas, pero acuérdate, es asimétrico. Mira, esta es totalmente asimétrico, con una US muy alta, con mucho voltaje, ¿no? Con asimetría, mucho voltaje, buscas cambios recíprocos, y si no hay nada de eso, entonces no sería. Y mira todas las causas, no solo es el infarto, no solo es el infarto de miocardio, sino también puede ser la angina de Prismetal y otras causas como el Takotsubo y el aneurisma. Vamos a hablar unos datitos de esto. Si los pacientes, y este dato no te había dicho, es muy importante este dato. Un paciente, cuando tú no aperturas la arteria o lo haces, o sea, le haces un cateterismo, pero no a tiempo, ¿qué va a pasar con el paciente? El paciente tiene dos opciones. Cuando tú no pudiste solucionar a tiempo el problema, hacer cateterismo, o no pudiste realizarlo al tiempo, o falló, el paciente puede quedarse con QS y luego todo normalizar y solo quedarse la QS, o el paciente puede quedarse con ST elevado persistente. Por favor, este dato tenlo claro. Hay pacientes, cuando tú no lo pudiste solucionar a tiempo, va a ir por dos caminos, o hasta tres, ¿no? Ya, si somos buenos, hasta tres caminos. Cuando no lo pudiste solucionar, va hasta tres caminos. El mejor camino es que el EKG quede normal luego del infarto. Porque te dije que hasta un 10 a 15% puede quedarse sin onda Q, perder la onda Q con el tiempo. ¿No? Eso sería muy raro, sobre todo infarto pequeño, etcétera. Pero lo más probable es que cuando no lo solucionaste, o queda con QS, pero el ST quedó normal, pero quedó su onda de necrosis, o tiene su Q, pero además tiene ST elevado persistente, y este ST no va a caer. ¿Qué significa el paciente que hace ST elevado persistente? Es un paciente que su pared del miocardio está muy delgada, y con el tiempo que se va a formar un aneurisma ventricular. Estos pacientes que nosotros tenemos en el hospital que quedaron con un ST elevado, para nosotros es bastante riesgoso porque esa pared de miocardio está muy delgada, por eso el ST se ha quedado elevado. Con los pasar de las semanas, esa zona probablemente ni se mueve y ahí se pueden formar trombos. Y ese trombo se puede disparar e ir a embolizar y hacer un SB. O puede hacerse un aneurisma ventricular que forme arritmias y le dé taquicardias ventriculares y fallezca. O ese aneurisma con el tiempo romperse, ruptura. Entonces no te olvides eso. O se queda con QS, que es necrosis, o lo peor sería que se quede con, además de la Q, con ese elevado persistente y es un paciente que va a ser aneurisma ventricular. Entonces los pacientes con aneurisma ventricular, siempre el ST está elevado. Y si el paciente le vuelve a doler el pecho, supongamos que le dolió el pecho y fue una angina crónica, y va al hospital y le muestra al médico, le toma un electro, y el médico no sabía que él se había quedado con ST elevado, y le toma un electro, y le encuentra el ST elevado, lo va a querer lisar. Pero estos casos no se deben lisar porque ya el paciente, ¿por qué tiene el ST elevado? Porque está neurismático el ventrículo. No es porque otra vez haya suprado, no.
Entonces yo siempre a los pacientes se les aconseja y por favor tomen esta práctica. Si tu paciente quedó con ST elevado, regálale una copia de su electro o dale un electro y que el electro lo ande en su billetera. Cuando le duele el pecho y vaya a cualquier emergencia, le muestre, mire doctor, este es mi electro de hace unos años. Y el doctor tiene que comparar el de hace unos años con el de ahora. Si algo cambió, sí está otra vez que se reinfarta, pero si le duele el pecho y no cambió nada, no es un reinfarto. Ponle una angina posinfarto o otra causa de dolor torácico. Entonces los pacientes, el ST elevado puede ser también una secuela, ¿ya? Puede ser pericarditis, puede ser repolarización, puede ser hipertrofia, bloqueo de rama izquierda, el tromboembolismo pulmonar es más raro, pero sería en B1, B2, B3, el patrón de Brugada, que es un patrón de muerte súbita, una canalopatía de los canales de sodio, que te hace como un patrón de bloqueo de rama derecha y con ST elevado en B1, B2. Antiarrítmicos pueden elevarte el ST después de una cardioversión y mira, trastornos, hipercalcemia, hiperpotasemia, hipotermia, la onda J o onda de Osborn, miocarditis, un tumor, un traumatismo, todas las cosas que pueden hacerte elevar el ST y tú tienes que diagnosticarlas. De las más importantes que yo te diría, cuando yo tengo un paciente con dolor torácico más ST elevado, que llega, a nosotros en nuestra emergencia se llama la UCA, Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos, yo lo que sí o sí descarto siempre, así tenga ST elevado, hay que descartar la disección aórtica. Esto para mí es algo que hay que descartar sí o sí. Porque si tú lisas una disección aórtica o lo metes a cateterismo y le colocas heparina, esa disección se va a abrir. No es que está sangrando dentro de la arteria y tú le pones más anticoagulante, va a sangrar más. Entonces, ¿cómo puedes sospechar que el paciente tiene disección aórtica? Porque la disección aórtica puede elevarte el ST. ¿Por qué? Porque mira, sangra dentro de la luz falsa y esta luz falsa puede tapar, por ejemplo, la coronaria derecha y hace un infarto, pero es por la disección aórtica. Esto tiene que entrar a cirugía, no a cateterismo. Entonces, ¿cómo yo sospecho que no estoy ante una disección aórtica que puede elevarme el ST? Uno, veo pulsos. Los pulsos tienen que ser iguales en ambos lados. Si en un pulso, en un brazo no siento pulso, en el otro sí, o en un brazo siento muy débil y en otro más intenso, diferencia de pulso puede ser que la disección ha avanzado y ha ocluido la subclavia y por eso no siento pulsos. Pulsos tienen que ser iguales. Pulsos diferentes, sospecho en disección. Presión arterial en ambos brazos. Si en ambos brazos es diferente, más de 10 milímetros diferencia, en ambos brazos sospecho de disección. Si el paciente está muy hipertenso, sospecho que puede ser una disección. O si el paciente está cursando con un SB, porque la disección puede haber alcanzado la carótida y haber hecho un SB, también sospecho en disección. Muy hipertenso con SB, sospecho de disección. Y también si el dolor transfixiante, el paciente dice un dolor transfixiante que le desgarra y que va hacia la espalda y desciende, sospecho ahí fuertemente de una disección aórtica, sobre todo en los pacientes que tienen hábito marfanoide, ¿no? Ellos ni los lisen ni los metacateterismo tienen que entrar a cirugía. Eso sí habría que sospechar, descartar, por favor, eso sí, descártame, importante. Entonces acá te voy a mostrar en pericarditis, que sería uno de los diagnósticos más importantes. Si tú aplicas estos criterios, tienes 85.9 de especificidad y sensibilidad para diagnosticar. ¿Qué te hace la pericarditis? La pericarditis en primer lugar tiene 4 fases, ¿no? En la primera fase te eleva el ST y te desciende el PR, ¿no? Eso va a ser lo más típico, ¿no? Eh, y tú vas a ir viendo características que no tiene la pericarditis y que te van a ayudar a sospechar. Por ejemplo, lo primero, la pericarditis no cambios recíprocos. Quiero ver si está por acá. Ya la pericarditis no cambios recíprocos. Es decir, tú ves que un lado sube y otro lado baja, eso no es pericarditis. La pericarditis no cambios recíprocos. La pericarditis no prolonga QT. Pericarditis no prolonga QT. Ese es otro dato que quiero que te lleves, ¿ok? Y mira, te eleva el ST, pero el ST ¿cómo es? Cóncavo, no te olvides. Entonces vamos a ver elevación del ST y no es sí un solo territorio, ¿no? Como de todo el pericardio se inflama, te puede coger territorio anterior. Tú ves anterior, inferior y lateral, dices qué raro, demasiadas derivadas. Si tú tienes muchas derivadas con elevación del ST, sospeche pericarditis, ¿no? Y sospecha fuertemente de pericarditis, ¿ok? Si Sí, entonces, elevación del ST en múltiples derivadas. ¿Y qué es lo que te baja? El PR, ¿ya?
y descenso del PR, depresión del PR, ¿no? En cara inferior y anterior tiene un buen valor predictivo. Ya eso es lo que pasa en la fase 1 de la pericarditis. ¿Qué va pasando en las siguientes fases, ¿no? Que va de horas a días, ¿no? En la siguiente fase de días a semanas, ST y PR normalizan, ¿no? Y las ondas T se van aplanando, T aplanan y se van invirtiendo. En la fase 3 las T están negativas, o sea, el último que normaliza son las T en la pericarditis. La fase 4 el EKG, ya, y el EKG, la fase 4 del EKG se hace normal, ¿ok? Entonces esos son los cambios que tú vas a ver. Ahora, mira, yo quiero mostrarte algo. Si se eleva el ST en todas las derivadas, ¿en cuál crees derivada que da la contra todo el corazón puede bajar? Va a ir al inverso, todo lo va a ir negativo. AVR es vital verlo en pericarditis, porque en AVR aquí baja el ST. O sea, todo lo inverso, en lugar del PR bajar, sube, y el ST en lugar de subir, baja, ¿no? Entonces en AVR es lo inverso, acuérdate. AVR es inverso, da la contra en pericarditis. Eleva el PR y baja el ST. Entonces, tú con esto vas a tener, ya sabes las cuatro fases, eleva ST, baja PR, ¿no? Con T concordantes y las T son positivas, ¿no? T positiva concordante, ¿no? Fase 1. Fase 2, STPR va normalizando y la T se va aplanando. Fase 3, T negativas y 4, EKG normal. ¿Qué es lo típico en pericarditis? No hay cambios recíprocos, no prolonga el QT, te eleva el ST y te baja el PR en en la mayoría de derivadas, excepto en AVR que da la contra, que es inverso. Eleva PR y baja el ST. Eso es importantísimo que lo tengas claro. Y han salido unos nuevos criterios, te quería traer este trabajo, mira, donde se ha visto que justamente te puedes buscar la duración del QRS en las derivadas que se elevó el ST. Acuérdate que la pericarditis no te prolonga el QT y tampoco te ensancha el QRS. Por eso, si los QRS duran menos de 70 milisegundos, piensa más en pericarditis. Y la dispersión del QT también es un nuevo término que mides el QT máximo menos el mínimo de los que se han alterado donde se ha elevado el ST. Y si mide menos de 63, menor o igual, también piensa bastante en pericarditis. Son los criterios más importantes nuevos. QRS menos de 0.70 y QT máximo con QT mínimo menor o igual a 0.63. ¿Ok? De ahí los otros criterios lo hemos mencionado. Pero esos son nuevos criterios que te pueden ayudar para diferenciar de miocardio. ¿Ok? Otro que tú tienes que diferenciar, aunque al final vas a tener que entrar a cateterismo, porque el diagnóstico es en cateterismo, es el síndrome del corazón roto, ¿no? O el síndrome de Takotsubo. Takotsubo es otro que tú tienes que estar atento porque el paciente lo puede presentar, ¿no? Pero al final el diagnóstico es cateterismo. Entonces, Takotsubo, en primer lugar, quiero que tú tengas algunos datos claves en Takotsubo, ¿ya? En primer lugar, en Takotsubo le da más a mujeres que varones. Más a mujeres que varones. ¿Ok? Y generalmente estas mujeres son posmenopáusicas. Generalmente los pacientes tienen alguna alteración psiquiátrica de base, depresiva o, eso, o neurológica, y generalmente hay un desencadenante que puede ser físico o emocional, alguna enfermedad, alguna cirugía o una emoción negativa usualmente, pero más que positiva, pero también puede ser positiva. Entonces, cuando tengas una mujer posmenopáusica, la ves con antecedentes psiquiátricos, con una enfermedad que tuvo una gripe, una cirugía o una emoción fuerte, o por ejemplo, cuando hay temblores, es frecuente que pasa eso, puede que te estés enfrentando ante un paciente con Takotsubo, ¿ya? Y hay muchos criterios para diferenciarlos. eh, pero 40 a 50% de los casos va a ser indistinguible. 40 a 50% de los casos va a ser indistinguible, no te olvides, ¿ya? Y de todas formas, ¿qué va a presentar un paciente con Takotsubo? El corazón roto, ¿no? En primer lugar, para que tengas una idea, estos pacientes hacen, el patrón más frecuente es que hacen hipercontractibilidad basal, tú entras ves la eco, la angiografía se contrae demasiado y esta zona no se contrae, se balona.
Y ocurre porque es un eje neurocardíaco, ¿no? Este paciente hace una gran descarga adrenérgica que aparentemente afecta mucho a alguna zona del corazón desde la microvasculatura y el paciente eleva el ST, todo por este daño que hay por este eje neurocardíaco. Por eso ocurre después de algún evento la mayoría de veces, pero hay casos que ocurre espontáneo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre en el tacoxubo? En el electrocardiograma de un paciente con Takotsubo, el ST se puede elevar hasta un 44% en derivaciones laterales y precordiales. Generalmente son múltiples, no es como un infarto que la mayoría de veces se va a un territorio, ¿no? Casi no te hacen depresión, ¿no? No depresión del ST, o no hay cambios recíprocos, muy poco. La depresión es menos del 10%. Y generalmente luego de 12 a 24 horas en un Takotsubo, hay T negativas simétricas que te prolongan el QT. El tacoxubo, a diferencia de pericarditis, sí te puede prolongar el QT corregido y justamente hace arritmias ventriculares. T negativas, cuando tú veas estas T negativas anchas que prolongan el QT, piensa mucho en tacoxubo. ¿Ya? Piensa mucho en tacoxubo. El tacoxubo va a tener de todas formas sus fases. La fase uno te eleva el ST, casi no es de deprimirte el ST. La fase 2 normaliza el ST normal, pero las T negativas que dijimos, ¿no? Simétricas, y el QT te lo alarga. Esto es en el día uno a tercer día, ¿no? La fase 3 puede, puede ir una corrección lenta de la onda T, pero pueden pasar semanas a meses para que la onda T normalice y el QT poco a poco va normalizando. Y en la fase 4 puede haber a partir de la segunda semana un nuevo T negativo. Entonces eleva el ST, luego el ST normal, pero hace T negativo con QT prolongado, luego el QT va acortando, la onda T va poco a poco normalizando y luego puede tener un segundo pico de onda T negativa. Ya, esos datos tienes que llevarte en Takotsubo que son importantes, pero no te olvides, 95% de Takotsubo va a tener alguna alteración en el electro. De los pacientes con Takotsubo, 40-50% no vas a poder distinguirlo por el electro. Ya te puede hacer bloqueo de rama izquierda también, no te olvides, y puede hacer ondas Q, y puede prolongarte el QT en 24-48 horas. Ya, este sí puede hacer ondas Q, puede ondas Q. No como la pericarditis, que no ondas Q. La pericarditis tampoco no ondas Q. En cambio, el de acá sí pone. Entonces, acá hay varios criterios que te podrían ayudar a sospechar, ¿no? Por ejemplo, la distribución del ST elevado, ¿no? Cuando se distribuye demasiados territorios, piensa más en Takotsubo que en pericarditis, ¿no? Ya. Cuando cambios en la cara inferior, no debe haber cambios recíprocos en Takotsubo, ¿no? No debe haber cambios recíprocos. Es más raro el Takotsubo que solo se eleve la cara inferior, generalmente es cara anterior, ¿no? No debe elevarse el ST en V1 en Takotsubo, ¿no? O sea, no el ST debe elevarse en Takotsubo, no te olvides, ¿ya? Eso es importante. Puede haber ondas Q en ambos, ¿no? Eh, También es importante y así hay varios criterios que tú tienes que tenerlos en cuenta, ¿no? Si hay, no te olvides esos datos, ¿ok? Y el QT se prolonga en Takotsubo más que en infarto, ¿ok? Y mira, este es el Brugada. El Brugada parece un bloqueo de rama derecha, pero quiero que veas que tiene elevación del ST, ¿no? Este es en aleta de tiburón pareciera y este es en silla de montar, ¿no? Y tiene que, acá se elevan al menos 2 milímetros, en el tipo uno, que es el clásico, es diagnóstico más de 2 milímetros, de B1 a B3, seguidas de T negativas, confirma el diagnóstico. El tipo 2 es en silla cóncava, 1 milímetro, pero seguida de una onda T positiva o bifásica, no necesariamente te confirma, y el tipo 3 eleva menos de 1 milímetro. ¿No? 2 y 3 son sugestivos, pero hay que hacer test de flecainida para confirmar. Estos también tienen ST elevado, pero dan muerte súbita, acuérdate. ¿Ok? Y la repolarización precoz, que ya hemos visto la muesca, la elevación del punto J, es mayor es mayor acá se ve más que todo en precordiales, ¿no? Es cóncava, no hay imagen espejo, es asintomático, es en joven, ya no olvidemos esos datos.
que es importante que lo recuerdes. ¿Ok? Y así hay múltiples causas, como otra causa que es importante que recuerdes son las miocarditis. Por eso yo que pregunto cuando me llega un infarto, ¿ha tenido fiebre? Porque si ha tenido fiebre, yo sospecho miocarditis. Esto también es importante. ¿Dónde está miocarditis? Perimiocarditis, ya. Respecto a la miocarditis, estos son trabajos donde han visto causas de ST elevado en la vida real. La miocarditis, hay un dato clave, ¿ok? El, no concuerda el EKG, el ST elevado del EKG, por ejemplo, que me dice cara inferior, con la imagen, por ejemplo, la eco, que me dice cara anterior. La eco me dice cara anterior y el electro me dice cara inferior y no concuerdan, yo sospecho miocarditis, cuando no hay concordancia. Y la miocarditis también tienes que recordar que tiene algo febril previo, días previos, influenza, una gripe. Ya no se olviden. Ay, no te olvides que el tacoxubo, una frase en el tacoxubo, por acá lo voy a colocar. Importante es que tacoxubo, mucho infarto para poca troponina, mucho infarto. O sea, tú ves demasiado ST elevado por todo lado para poca troponina. Muy poca troponina se elevó para tanto infarto. En cambio, la miocarditis sí te eleva demasiado la troponina. A más elevación de troponina de miocarditis, es más riesgoso, ¿ok? Si la miocarditis te empieza a hacer trastornos de conducción, va a ir mal. Si los complejos son de bajo voltaje, va a ir mal. Un tercio de los miocarditis hacen, sobre todo si es por células gigantes, te hace una falla miocárdica irreversible que puede terminar en ECMO o trasplante, un tercio. Un tercio asintomático y un tercio va a perder función y recupera, pero un tercio podría fallecer. Y son graves estos casos, se bloquean, hacen arritmias y van cayendo a la FEBI. Ojo, el miocarditis es un diagnóstico que hay que tenerlo en cuenta. Y luego la mayoría de casos ya lo hemos conversado bastante. Acá quiero que te quedes con estos datos. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, elevación cóncava y criterios para hipertrofia del VI, es asimétrica las T, no hay cambios recíprocos. Bloqueo de rama izquierda es cóncava y es discordante, ¿no? O sea, se eleva el ST para un lado que es diferente, donde están yendo, es discordante, significa eso. Hacia donde va el QRS, hacia otro lado va el ST. Y no cumple criterios de Sgarbosa ni Barcelona. Repolarización precoz, cóncava también, V2, V5, a veces en inferiores, la muesca en punto J, la variante normal del ST, cóncava, B2, B3 sobre todo, menos de 45 años, la pericarditis que ya hemos hablado, depresión del PR generalizada, el Brugada que ya hemos hablado, el RSR en V1, V2 con inversión de onda T, la hipercalemia o sea, hiperpotasemia, elevación del ST convexa, especial en OVR, pero las T son picudas, QRS ensanchado y onda P aplanada o ausente, ¿no? Y el tromboembolismo te va a afectar V1, V2, V3, ¿no? Y el Majin-Guay S1 Q3T3. ¿Ok? Listo. Esos son datos importantes que tú tienes que llevarte y quisiera que no olvides esto, ¿no? La lesión subendocárdica te da depresión del ST, pero ¿qué más te puede dar depresión del ST para el no elevado o cambios recíprocos? La cubeta digitálica. ¿No? Los que están tomando digoxina van a tener esta depresión del ST, cóncava u oblicua, que desciende el punto J. Y no tiene nada que ver con intoxicación ni concentraciones, ¿no? Solo es la cubeta digitálica. Ya los marcapasos puede haber depresión del ST, la hipertrofia del BI con TES asimétrica. Ondas R altas con depresión del ST, ¿no? Y TES asimétrica, sobre todo en D1, VL, derivadas laterales, porque hay hipertrofia ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda y las extrasístoles, ¿ok? Y ya sabes que una onda Q patológica es ancha más de un cuadradito, es más del 25%, o, o, y más de dos cuadraditos de altura si estás en D1, D2, B5, B6, y no debe estar en V1, V3. V1, V3 no deberían por qué tener onda Q. Además, en la onda Q, ¿qué tienes que acordarte? Que si colocan mal los electrodos pueden aparecerte ondas Q en cara inferior, así que tienes que colocarlo bien, ¿ya? Lo segundo, lactantes y niños con una arteria coronaria izquierda anómala, que viene de la arteria pulmonar, puede tener ondas Q patológicas, ¿ok? En derivaciones de 1 VL, por esta arteria coronaria izquierda que venga de la pulmonar. Y las ondas Q también pueden producirse miocardiopatías
por fibrosis miocárdica. Por ejemplo, la miocardia hipertrófica puede darte ondas Q, ¿ok? Este, y los ictus también pueden darte, o sea, los SB. En el 10% de pacientes con ictus isquémico hemorrágico pueden aparecer ondas Q. eh, ya puede haber ondas Q en el 50% de adultos normales en cara inferior. Ya te dije que sobre todo besos posicionales disminuyen con la inspiración. Y ya habíamos hablado de estos datos, ¿ok? De las ondas Q. Pueden aparecer a partir de media hora, usualmente entre las 6 horas. Y los infartos silentes es cuando el paciente no recuerda el episodio, aunque la mitad, si él hace bien la anamnesis, lo va a recordar y aparecen ondas Q. Hay gente que tiene infartos silentes, ¿ah? Y nunca se dio cuenta. Por eso todos tienen que tener un electrocardiograma. Aconseja a tus familiares que tomen un electro. Porque si aparece un bloqueo de rama izquierda, podría ser patológico y tener febris reducida. Infartos silentes con ondas Q por lesiones crónicas y se diagnostica por ondas Q patológicas, imagen de miocardio viable perdido o hallazgos anatomopatológicos de infarto de miocardio. Y acá vemos, ¿no? Si yo tengo infradesnivel del ST, no solo es infarto, puede ser digoxina, la cubeta hipertrofia ventricular, ¿no? Con R's altas, T negativa simetría, hipopotasemia también. Las ondas Q no necesariamente son de infarto, pueden aparecer en lesión miocárdica aguda o crónica no coronaria, como el Takotsubo, las miocardiopatías hipertróficas, la hipertrofia ventricular, ¿no? Y variaciones fisiológicas posturales, también las ondas deltas, y que no me deja ver a mí si hay un ST elevado, y era lo primero que había que excluir en la cuarta definición: bloqueo de rama izquierda, hipertrofia del VI y marcapasos. Y el Wolf Parkinson White también no me va a dejar ver, ¿ok? Eso es importante, ¿ya? Y quería irme con esto que no quisiera que olvides: el ST elevado en bloqueo completo de rama izquierda. Si mi paciente tiene bloqueo completo de rama izquierda, le aplico esgarbosa. ¿Ok? ¿Qué es esgarbosa? Son criterios 5, 3 y 2 puntos. Mayor o igual a 3 me da una alta probabilidad de que esto sea además de bloqueo de rama izquierda, tiene un infarto, que me da 5 puntos. Que una elevación de 1 milímetro concordante en cualquier derivada. ¿Qué es concordante? Que hacia donde va el QRS se elevó 1 milímetro. Eso me da 5 puntos. ¿Qué me da 3 puntos? Que haya depresión al menos 1 milímetro de V1 a V3, de V1, V2 o V3, me da 3 puntos. ¿Y qué me da 2 puntos? Que si una discordante, mira, se eleva el ST a un lado diferente donde va la mayoría del QRS, ¿no? Entonces esto es discordante. Si yo divido la elevación del ST sobre el QRS y yo lo comparo y veo que es más de 5 milímetros, la elevación discordante me da 2 puntos. Si tengo mayor o igual a 3 puntos, tengo alta probabilidad que esto sea un ST elevado. Y lo meto a coronariografía. ¿Ok? Ahora, se han modificado estos criterios con la regla de Smith y en lugar de medir 5 milímetros, se divide lo que se elevó de la zona la parte discordante, lo que se elevó de lo que descendió, ¿no? Vemos, se elevó 3,2, descendió 10 milímetros. Si esta división es mayor al 25% la elevación, o sea, supera el 0,25, o sea, mayor al 25% lo que se eleva de lo que descendió el QRS, es la modificación de Smith, que es más sensible para que sea un infarto en bloqueo completo de rama izquierda. Este es los criterios de Garbosa. Y mira cómo lo aplicamos. Si yo tengo sospecha de infarto y el paciente está inestable, chocado, ya, pues no me voy a poner en un chocado a hacer estas reglas, ¿no? De frente a cateterismo o liso. Si no está chocado, si tengo esgarbosa mayor o igual a 3 puntos, cateterismo o lisis. Si no, le hago Smith. Si es más del 25% la elevación, o sea, como todo es negativo, menor a menos 0,25, o sea, menos 0,30, 0,40, me sale así, le hago cateterismo fibrinales. Si no, le hago EKG seriado, troponina, EKG, ecocardio, y si me sale normal, iría a cateterismo, ¿no? Entonces, esos son el algoritmo que ya lo hemos visto, es similar acá. Y además hay unos criterios más que no quisiera dejar de pasar de alto, que son los criterios de Chapman y los criterios de Cabrera. Cabrera es en V4, que la rama ascendente de V4 tengo una muesca en bloqueo completo de rama izquierda, me indica más probable infarto. Ese es Cabrera. Y Chapman me dice en AVL, ¿no? En D1, AVL D1 o V6, que yo tengo una muesca en la parte ascendente, eso me dice más probable infarto. Entonces, Cabrera es acá en V4, por ejemplo, algunos dicen V3 también, una muesca, o sea, es irregular, Cabrera.
y Chapman me dice que en D1 VL V6 tengo una muesca, eso me dice probable infarto en contexto de bloqueo completo de rama izquierda. Y el algoritmo más nuevo que ha salido es Barcelona. Tengo que cumplir cualquiera de estos. Por ejemplo, si tengo elevación del, este, una, concordante, por ejemplo, depresión o elevación concordante. Por ejemplo, acá ha caído y también ha disminuido, los dos van hacia el mismo lugar y es más de 1 milímetro, eso me da, si es concordante, hacia donde va el QRS, va el ST, más de 1 milímetro, concordante. Me dice, esto es un infarto. Si es discordante, yo también puedo aplicar, mira, va más hacia abajo y la elevación es hacia arriba. Y la elevación, bueno, redundante es hacia arriba, ¿no? Entonces, para que yo tengo que tener un discordante más de 1 milímetro siempre y cuando el QRS sea menor o igual a 6. Si el QRS supera el 6 milímetros, ya no entra en el criterio. Si es menor o igual a 6, sí entra en el criterio. Y luego que yo tenga, y bueno, tanto discordante en descenso como en ascenso. O sea, yo no puedo aplicar este criterio de discordante más de 1 milímetro de alteración del ST si supero los 6 milímetros. Por ejemplo, acá no he superado los 6 milímetros, sí es positivo. Pero si este QRS fuera más bajo, y será 8 milímetros, ya no puedo aplicar. Y acá al mismo sentido van ambos dos, 1 milímetro también es. Ese algoritmo de Barcelona se refieren que es mejor, así que lo aplicaríamos este. ¿Ok? Listo. Muy bien. Muy bien, chicos. Este es electrocardiograma 1. Espero les haya servido esta charla del día de hoy.